¿sí? Ellos nos han llevado a la alabanza esta mañana y saben que somos un equipo, ¿sí o no? Y atrás hay dos hermanas que están cuidando al nene de María, para que María y Nicolás puedan servir y servir al Señor también. Eso es lindo y eso es bueno. Cuando hay compañerismo y entendemos lo que es la obra del Señor y le damos para adelante, ¿sí? Bueno, son todos bienvenidos una vez más. Por la gracia del Señor estamos esta mañana aquí y vamos a meditar en su preciosa palabra. Le voy a pedir a Rosana que se siente acá, porque después voy a hacer una cosita. No te voy a pedir nada de casa, es una cosa de la iglesia. Vamos a repasar, mis hermanos, a meditar en algo que hizo Jesús. ¿Sí? En el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Anda Juan Pablo por ahí, Dios te bendiga, Juan Pablo. ¿Sí? Fruto de merendero de Villa Española. Le damos una bienvenida esta mañana. Y algo que hizo Jesús. Jesús es el dueño de la iglesia. Él la ha comprado con su sangre preciosa. Somos los redimidos de Jesús. Este lugar es de Jesús. Y es para Jesús. Y usted esta mañana es de Jesús. Y si hay alguien que todavía no ha entendido eso, es la mañana para que usted sea de los redimidos de Jesús. Alguno dirá, redimido de que el Señor hizo esa obra redentora preciosa para liberarnos y sacarnos de esa condenación eterna. No lo merecíamos, pero aquí estamos por su gracia y por su misericordia esta mañana. El Señor ha hecho grandes milagros, muchísimos. La palabra de Dios nos enseña que no todos están puestos en la Biblia, porque si no, no sé, sería un libro así, no alcanzaría. Tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús. Pero vamos a repasar y vamos a meditar en un suceso, en un hecho que hizo el Señor, que fue que sanó a 10 personas, a 10 leprosos. Lucas capítulo 17 y verso número 11. A 10 personas que tenían sus días contados, a 10 personas que estaban perdidos, enfermos, con lepra, figura de la condenación y del pecado. Quiero que se fueron todos, no hay nadie aquí esta mañana. 10 personas que le esperaba la muerte. Estaban limitados a tener una vida de victoria, una vida de esperanza familiar y demás. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Cuando dan gloria a Dios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, a los pies de Jesús, dándole gracias. Y dice la Biblia que este era samaritano. Respondió Jesús diciendo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese, y dice gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y cuando la Biblia habla de salvado, también habla de sanado, de sanidad. Amén. Qué tremendo esto. A veces lo leemos medio ahí y sabemos, pero no meditamos en la profundidad de lo que le pasó a 10 personas, 10 familias. De lo que pasó en esta ciudad, de lo que pasó en ese testimonio. Que 10 personas fueron transformadas y cambiadas por el poder y la gracia y el amor de nuestro Señor. Hace unos 13 años, 14 aproximadamente, vino una joven a la iglesia, la invitamos nosotros, una compañera de trabajo. Un martes vino, un martes. Por lo general, en aquellos tiempos invitábamos un jueves a la noche o un domingo, como hoy. Una compañera que la pasan de un sector, de un área, al área donde yo trabajo, o trabajaba en aquel momento, y estaba muy afligida, estaba muy mal.
Y le pregunté qué le pasó y me dijo, tengo cáncer. 26 años aproximadamente, 25 años. Tengo un tumor en el útero, me van a operar y me van a sacar todo lo que es el aparato reproductor femenino. Me dice, lloraba, no voy a poder tener más hijos, mi vida va a cambiar. Tenía un nene chiquito de 4 años. Y yo le dije, mira, nosotros oramos en la iglesia. Jesús hace milagros. Jesús hace milagros. Jesús hace milagros. El libro de Hebreos dice que Él es el mismo, el que es el dueño de la iglesia, de todos ustedes, de mi vida. Es Él el mismo, sigue haciendo milagros. Dice que hizo ayer, hoy y hará siempre milagros. Y le invitamos un martes, un culto de oración, neblina como estos días, invierno. Estaba ministrando nuestro hermano pastor Vicente con su esposa Mirta en aquel momento, y les comenté, pasó adelante y oramos por ella. La llevamos a la casa acá por propios, yendo para cerca de allá de Coronel Raíz, por aquellos lados, y la dejamos en la casa, no se veía nada en la noche. Al otro día voy a trabajar y no va a trabajar. Al otro día, al jueves, pregunto qué pasó y dice, no, está enferma, está internada, está internada en la casa. Está difícil la situación. Parece que le vino algo de lo que ella tenía y se complicó. Yo dije, ay, Señor. El lunes aparece con una sonrisa de acá a acá. Me dice, te tengo que comentar algo. El martes, el día que oraron por mí, que me dejaron en mi casa, a la noche me sentí mal. Tuve un derrame, una pérdida. Se me desprendió algo, llamaron a la urgencia vino. Me llevaron, me trataron. Y cuando me hicieron la ecografía, no encontraron nada. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? El Señor tocó ese tumor, ese espíritu de enfermedad, de muerte, lo derritió y se fue. Dice, ahora puedo tener una familia saludable, puedo pensar en hijos, estoy feliz. Al otro domingo vino a la iglesia, trajo los papeles, el antes y el después, donde decía que tenía un tumor, donde decía que le iban a operar, y el de ahora donde decía que no había nada, que no saben qué pasó, pero no había nada. Y me acuerdo que le comenté al pastor Edward un domingo de mañana, y el pastor no había venido ese martes, no sabía lo que había pasado. Y dice, sí, ¿qué pase? Esta joven pasó aquí delante, dio testimonio, mostró los papeles, pero al poco tiempo se olvidó de seguir a los pies de Jesús. Se olvidó. Y este pasaje que hemos leído muchas veces se enfoca en ser agradecidos al Señor, pero más se enfoca en la ingratitud de muchos que han recibido de parte del Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Dice la Biblia que 10 personas que estaban condenadas a la enfermedad y la muerte fueron transformados y sanados por el poder de Jesús. Y este hombre volvió uno. Siempre me llama la atención que son minoría los que tienen fe o los que van a darle gracias al Señor. Eran 12 espías y 2 dijeron, sí, es difícil, pero podemos porque Dios está con nosotros. Eran 10 hombres que fueron sanados, pero uno solo vino a darle gloria y gracias al Señor. Y bien, como dije recién, este pasaje se enfoca muchas veces en la ingratitud de muchos. Yo quiero hablar de otra cosa esta mañana, porque el Señor estuvo tratando conmigo en esta semana. Y este hombre tuvo un acto samaritano, dice la Biblia. Sabemos los conflictos que había entre Samaria y el pueblo hebreo. Y este hombre tuvo un acto que tendríamos que nosotros revisar nuestras vidas todos los días y aplicarla a nuestras vidas y a nuestra comunión con el Señor. Dice que se postró en tierra, su rostro en tierra y a los pies de Jesús. Amén. Hizo esto este hombre, más o menos. Se puso así. Se humilló delante del Señor. Se postró y se humilló delante de la presencia de Jesús. ¿Cómo no lo va a hacer si le cambió la vida?
¿Cómo no lo va a hacer si le transformó el presente y el futuro? ¿Cuánto haces que no te postras delante de la presencia del Señor? O quizás nunca lo experimentamos. ¿Cómo no adorarle al Señor cuando Él nos transformó? Amén. Cuando Él nos cambió nuestro destino sin merecerlo. ¿Cómo no vivir postrado a los pies del Señor? Él me dirá, pero no podemos, pastor, andar todos los días así porque tenemos que trabajar, hacer los mandados. Sí, es cierto, tenemos nuestras responsabilidades y cosas que hacer, pero no hay nada, recién cantábamos, no hay lugar más alto o más grande de estar a los pies del Señor. Es que si en la profundidad entenderíamos esto, como decía nuestro pastor Walter Parques, que hoy está en la presencia del Señor, tendríamos que ir de rodillas, caminar de rodillas y tener nuestras manos todo el día levantadas, porque fue tan grande el amor de Jesús por nosotros, sin merecernos. Estos 10 hombres tenían lepra, estaban condenados. Sabemos que la lepra es figura del pecado, y el pecado dice que trae muerte física, pero sobre todas las cosas muerte espiritual, muerte de comunión con el Señor y en el tiempo a una condenación eterna. Y el Señor nos transformó y un día nos llamó de donde estábamos. En algunos en un pozo de depresión, algunos en un matrimonio quebrado, algunos en una enfermedad donde ya no había esperanza, algunos quizás tuvo un accidente, como he escuchado testimonio, y ya no daban más nada por la vida, y de repente sale de la sala, alguno con un revólver en la cabeza para matarse, y una voz que le dijo, no lo hagas, y la persona mira y dice, ¿quién me habló? Y no le habló nadie porque le habló el Señor. ¿Cómo no adorarle al Señor? Por eso, ¿cuánto hace que no nos postramos delante de la presencia del Señor? ¿Cuánto hace que no nos humillamos? O quizás nunca lo hicimos. Que hoy sea el día para comenzar a adorar al Señor en esa forma. Se postró, su rostro lo puso en tierra, dice la palabra de Dios. Es una forma de humillación total, de darle gracias a Dios, a Jesús, y decirle, Señor, gracias, porque me has transformado y porque me has cambiado. Esta compañera que yo hablé, no supe nunca más nada de ella porque se cambió de sector y demás. Sé que está bien y sé que tuvo otro hijo. Y la función de la iglesia es predicar el Evangelio, es predicar la palabra de Dios. A Jesús lo han rechazado muchísimos lo rechazaron. Las multitudes un día estaban con él, entre él lo rechazaron. Jesús dice, ¿dónde están? ¿Dónde están? Hay un joven que era religioso, rico, sería un buen ayudante para la obra del Señor, pero sin embargo el Señor, como no mira eso, miró más allá, miró su corazón y le dijo, hay esto en tu corazón, y el joven rico se entristeció y lo rechazó Jesús. Pero así, un poquito más adelante de esos capítulos, vemos a un hombre como llamado Zaqueo, que era publicano, despreciado, que sin embargo Jesús va al encuentro de él y automáticamente tiene una conversión preciosa. Y deja todo para estar a los pies del Señor. Es decir, a lo largo de la historia vemos que hay personas que han rechazado a Jesús y otros que le han aceptado a Jesús. Y hoy en día pasa lo mismo, la iglesia sigue predicando el Evangelio, el Señor sigue haciendo milagros y maravillas, y hay personas que se han olvidado del mensaje. Hay personas que se han olvidado de los milagros que el Señor ha dicho. Quizás alguno diga, pero yo estoy necesitando un milagro y esa joven recibió un milagro de sanidad tremendo. ¡Qué injusticia!, dirá alguno. Pero esa joven, si mañana cierra sus ojos aquí en la tierra, porque todos vamos a ir a un juicio, dice la palabra de Dios, en Hebreos 9:27, dice que está preparado para el hombre que vive una sola vez y luego el juicio. No va a poder decir, yo no conocí la salvación, yo no conocía la fuente de salvación. Lo conoció y mucho. Amén. Pero mientras tanto nosotros que estamos aquí todos los días caminando, que venimos a la iglesia, que hablamos, que predicamos, que ponemos en nuestros estados versículos bíblicos, que predicamos, que enseñamos, que compartimos el Evangelio y demás. ¿Cómo nosotros caminamos todos los días en la presencia del Señor? Mire, en esta semana me predicó un cuidacoche y mi esposa está de testigo. Porque a veces
andamos en esta rosca de todos los días de la vida y nos podemos olvidar de lo fundamental que es tener total dependencia y estar a los pies del Señor. Sí, alguno dirá, pero mirá que la vida está muy cara en Uruguay. Son muchas las cuentas, son muchos los problemas, pasan en todas partes del mundo. Pero el Señor justamente nos sacó de esa atmósfera, de ese mundo, para vivir en plenitud. Con problemas como tenemos todos, porque lavamos el auto y llueve y se nos mojó de vuelta el auto. Pero sí con la esperanza puesta en el Señor, que Él es el Salvador de mi vida y de mi alma. De que Él tiene el futuro, mi futuro en sus manos. De que Él es capaz de transformar y hacer todas las cosas. Pero a veces nos enroscamos tanto en el caminar de todos los días que nos olvidamos de nuestras prioridades. Y si pudiéramos estar un poquito más, como dijo el Señor, si pudieras estar un poquito más a mis pies, la vida mía podría ser un poco más cambiada. Salí de un supermercado enojado, hermanos queridos, por lo caro que estaba el supermercado, porque en una bolsita había gastado mucho dinero. Y el cuida del coche se arrimó, vieron que no están, pero de repente aparecen. Bueno, estaba ahí la vuelta. Me dice, ¿qué te pasa? Le digo, no, estoy enojado. Le digo, mira, esta bolsita no puede ser lo que gasté. Rosana me hacía cara dentro del auto con Santi. Hacían así. Y el muchacho cuida el coche me dice, pero escuchame, sí, a esta hora es difícil. Eran como a las 8 de la noche. Porque la gente está cansada, me dice, cuida el coche. Está estresada. Y viene al supermercado y gasta mucho. Como diciendo, todo lo que trabaja en el día se me va en una bolsita. Y de verdad no es verdad. Pero escuchame, te voy a hacer una cosa que le dije a unas personas estos días. Vieron que nos van haciendo un poco la demanda. Y dice, le dije a una persona, ¿pudiste comprar al supermercado? Sí. ¿Por qué compraste? Porque tengo trabajo. Tenés trabajo. Ahora te vas en el auto. Tenés auto. Yo no tengo nada de hacer cuidado de coche. Y acá te vas a tu casa y vas a cocinar y vas a comer. Tenés comida porque tenés trabajo. Y porque tenés dinero. Y porque te puedes trasladar. Yo no me hables más porque me estás predicando a mí. Le di la mano, lo saludé. Y es verdad, ¿no? A veces perdemos un poco el enfoque de lo que realmente Dios ha hecho en nuestras vidas. Y de lo que quiere. Que el Señor nos ayude a todos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Dad gracias en todo, porque esto es parte de la voluntad de Dios para su pueblo. Pero mirá que la estás pasando muy bueno, pero ¿por qué la estás pasando mal? ¿Por qué estamos tan apretados? ¿Por qué estamos tan estresados? Dice, dad gracias a Dios en todo. No dice cuando te dan un aumento de sueldo, cuando te pagan adelantado el aguinaldo, no, en todo. Significa todo, cuando hay cosas buenas y cosas difíciles. En el mundo hay un dicho que dice, a veces se gana y a veces se pierde. Y es verdad, a veces se gana y a veces se pierde. Pero en la fe, esto lo digo yo, para mí, tendríamos que decir, a veces se gana y a veces se aprende. Nosotros tenemos que aprender de las circunstancias difíciles o adversas para nuestras vidas. Por eso, démosles gracias a Dios en todo. Me equivoqué, ando estresado, tomé un mal camino, una mala decisión, me enojé. Bueno, démosle gracias a Dios porque Dios nos está enseñando que tenemos que aprender de esa situación. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El salmista decía, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ciertamente me escuchó Dios y atendió la voz de mi súplica. El salmista está diciendo en el Salmo 66 y verso 18 que él se autoexaminó y confesó su pecado delante del Señor. Muchas veces nos lleva a vivir una vida de todos los días que hay creyentes que andan estresados, preocupados, malhumorados, y todo eso nos lleva a tener una vida de una relación. Sí, conozco a Jesús, sí sé que Jesús me salvó, pero no esa vida de tanta comunión con el Señor, porque los problemas me hacen un cortocircuito en mi vida espiritual. Amén. Qué bueno que es una de las claves para poder vivir en comunión con Dios, es darle gracias a Dios por todas las cosas, pero también es mirar nuestro corazón.
mirar nuestro andar y nuestro caminar de todos los días. El salmista lo hizo y se miró y se examinó y confesó su debilidad, su pecado y abrió su corazón. Y cuando hay una persona que dice, Señor, perdóname, Señor, me equivoqué, ando errado, Señor, ando con pensamientos que no son tuyos, ando con ideas que no son tuyas, ando metido en caminos que no son tuyos, estoy haciendo más de lo que tengo que hacer, me estoy metiendo en una rosca, Señor, que no me va a dar paz, no me va a dar tranquilidad, Señor. Cuando hay una persona que dice, Señor, ayúdame, el Señor nos ayuda. Amén. Y revierte nuestro corazón. ¿Por qué a veces hay creyentes que dicen, no salgo de una, me meto en otra y parece que el Señor no está, parece que el Señor no lo veo, parece que el Señor tiene la varita mágica con otros, conmigo no? Muchas veces pasa este tipo de cosas. Y también en el libro de Santiago, capítulo 5, dice la palabra de Dios, hermanos, no os quejéis, 5:9 en adelante, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hay una exhortación de parte de Dios, de parte de Santiago. Dice, hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. Después dice, si está alguno entre vosotros afligido, a oración. Qué importante que es la oración a Dios delante de los hermanos con los hermanos. Y dice un poquito más adelante, y habla de la oración, el poder que hay en la oración, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. Amén. Confesaos vuestras ofensas. A veces hay divisiones, hay pleitos, celos, contienda. Eso, mis hermanos queridos, no le agrada a Dios. Eso no nos va a ayudar a nosotros en primera persona y no va a ayudar a que la obra de Dios fluya. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad. No puedo, me hizo esto, me hizo lo otro, es más fuerte que yo. Tenemos que poder. Mire, si Jesús se pusiera muchas veces en el lugar de que me pongo yo a pensar, no sé dónde estaría hoy. Dice que por su misericordia no fuimos consumidos, dice la palabra del Señor. Amén. Muchas veces nos ponemos en un lugar donde en lugar de tener libertad, paz, plenitud, al contrario, nos atamos más a las cosas de esta vida y de la carnalidad que hay en nuestros corazones. Pero el Señor es tan bueno, que nos alienta en esta mañana a estar más a su presencia. El enfoque, mis hermanos, de esta mañana es no ser ingrato, porque muchas veces se predica eso. Pero el enfoque en esta mañana, mis hermanos, lo que Dios me marcó en mi corazón en esta semana es si el creyente estaría más en la presencia del Señor por lo que Él hizo por Él, o sea, por nosotros, en lugar de ir a buscar tanto los milagros y las soluciones. ¿Se entendió? En lugar de ir a buscar en Jesús tanto los milagros, la salida y las soluciones, sino ir a buscarlo a Él, porque Él es el que tiene los milagros, la salida y las soluciones. Este hombre se postró a los pies del Señor, puso su rostro en tierra, se humilló totalmente, como recién lo dije, porque reconoció y entendió quién era Jesús. A veces caminamos tanto que nos olvidamos de quién es Jesús para nuestras vidas y para nuestra casa y para nuestro ministerio y para nuestra salvación. Si realmente pudiéramos entender en profundidad y creer en profundidad eso, estaríamos todos los días a los pies del Señor. A veces estamos más a los pies de un celular que a los pies del Señor. A veces estamos más de repente enfocados, Señor, dame, hace esto, hace lo otro, resolveme esto, ¿cómo salgo de esto? Que estar a los pies del Señor, que aquel que lo puede hacer todo en todo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Santiago advierte a los creyentes que no se quejen unos contra otros para evitar ser juzgados. Amén. Hermanos, no nos quejemos unos contra los otros. Esta frase hay una exhortación directa a los cristianos. Que el Señor nos ayude. A veces cuando no andamos bien en sintonía con el Señor,
podemos tomar algunos rumbos equivocados porque no estamos bien coordinaditos con el Señor. Hubo un rey, el rey Usías, que un día tomó una mala decisión. Dice, según la Crónica, capítulo 26, verso 19, pero Usías, con un incensario en su mano para quemar el incienso, se llenó de ira, y mientras estaba enojado contra los sacerdotes, la lepra le brotó por la frente, o en la frente, delante de los sacerdotes en la casa del Señor. Dice que había como 80 sacerdotes. Y este rey, que empezó muy joven, que Dios lo bendijo, le prosperó, le aumentó sus riquezas, lo hizo ganar muchas victorias, el rey Usías. Llegó un momento que su corazón se enalteció, se llenó de orgullo y de soberbia. Entonces, a veces cuando pasa este tipo de cosas en personas, hasta se meten a hacer cosas que no le corresponden hacer. Y esta parte la tenían que hacer los sacerdotes, no el rey. Y los sacerdotes le dijeron, rey, no te conviene, no te corresponde hacer esto a ti. Y él lo hizo igual, porque cuando estamos así, mis hermanos, muchas veces no reaccionamos. No escuchamos a Dios, no estamos en sintonía, no entendemos. Pero cuando estamos a los pies del Señor, a los pies del Señor, vamos a tener paz, vamos a tener libertad. Y yo les quiero decir algo esta mañana. Tengamos cuidado cuando hablemos de los hombres y mujeres de Dios. Allá también en la época de Moisés, murmuraron contra Moisés, Aarón y María. Y si bien estaba errado en algunas cosas Moisés, pero el Señor le dijo, ¿y ustedes qué están hablando de mi siervo? Es que el que se encarga de las cosas es el Señor. Entonces tengamos cuidado porque estas cosas pueden enfermar nuestro corazón y nuestra relación con el Señor. Y esta mañana no me escuchen a mí, por favor, escuchen al Señor. Cuando estamos a los pies del Señor, postrados delante de Él y estamos en sintonía con el Señor, no nos da para murmurar de nadie, para levantarnos contra nadie. Al contrario, nos da para pensar en su obra, en las cosas preciosas que hace el Señor, que ha hecho, cómo nos ha salvado cuando no nos merecíamos, cómo ha transformado la vida de un hermano, de una hermana, de una familia. Mirá la obra preciosa que hizo Jesús en aquella persona que quizás era la persona que menos merecía la salvación y cuantas cosas más, pero el Señor, cuando estamos a sus pies, nos da esa paz, esa visión, ese enfoque para poder estar alineado y tener la paz que tenía el Señor. Amén. Mis hermanos, el Señor tiene todo el poder. Todo el poder. A veces los creyentes andamos pensando y creyendo que el Señor no lo puede hacer. Y sí, hay cosas que no están en su voluntad. Pero lo que está en su voluntad, todo lo puede hacer. Quizás alguno diga, sí, pero yo me tengo que ocupar de mi casa, de las cuentas. Está bien, tenemos que ser responsables. Dios nos manda a ser esforzados, responsables, pero hay cosas que tenemos que dejárselas al Señor. Y confiar en el Señor que Él las va a hacer. No sé cuándo, ni cómo, ni de qué manera, pero que Él las va a hacer. Él fue el que transformó el agua en vino. Voy de vuelta. Él fue el que transformó el agua en vino. Vieron que la nafta está cara, ¿no? Una vez que, Señor, le voy a poner agua al tanque de nafta. Voy a poner la mano. Si transformaste el agua en vino, transforma el agua en nafta. Dije, no, mejor no lo hago. Pero el Señor lo puede hacer o no lo puede hacer. Todas las cosas las puede hacer el Señor. Amén. El Señor transformó el agua en vino. El Señor sostiene el planeta, dice la Biblia, nos enseña, con el poder de su palabra. El Señor le puso límites al mar. Si no, no sé, las olas donde andaríamos, estaríamos todo el día nadando. Pero le obedecen a Él. Se levantó una gran tempestad y el Señor Jesús ordenó y se calmó. Y le dijeron, ¿quién es este? Que hasta el mar y los vientos le obedecen. Es que todo lo puede hacer el Señor. Él es tu Jesús, es tu Señor, es mi Señor. Es Él mismo, el que transformó el agua en vino, el que calmó la tempestad, los vientos. ¿Cómo no podrá hacer algo en tu vida?
en esa situación que quizás hayas traído en tu corazón. ¿Cómo Él no podrá? Es que a veces nosotros mismos le damos al Señor la carga y la tomamos de vuelta, le damos al Señor la carga y la tomamos de vuelta. El Señor me dice, bueno, seguí vos porque yo no me dejas orar. Vinieron con un problema. ¿Cuántos tienen? No levanten la mano. ¿Cuántos tienen un problema hoy aquí? Quizás algunos levantan las manos hasta los pies. Señor, hay como 20.000 personas para darle de comer, porque la Biblia dice que un número de hombres más las familias. ¿Qué hacemos? No hay nada. El Señor dijo, denle ustedes. Ay, Señor. Y ahí consiguieron unos poquitos panes y unos poquitos peces. Y el Señor dio gracias a Dios y lo transformó. Y lo multiplicó, y dice la Biblia que sobró. Eso era un problema, mis hermanos, Había que alimentar a muchas personas. No era la olla de los domingos que son 100 platos, gloria a Dios, pero eran 20 y pico mil platos. Y el Señor tiene el poder, la autoridad y la potestad de un poquito de nada hacerlo mucho. Ese es tu Jesús y es mi Jesús. Amén. Una mujer iba con su cajón con un hijo muerto, el único, dice la Biblia. Ella era viuda. Viene Jesús, que Él es la vida, la fuente de vida. Se enfrenta a ese cajón, a la muerte, a ese pelotón de gente que iría todos tristes, amargados, preocupados, pensando. Él extiende su mano, da la orden y ese joven recobra la vida. Él tiene el poder de dar vida donde hay muerte. Quizás usted mira hoy de mañana así, ya no hay más nada para mis hijos. Cada vez más hundido las drogas, los vicios, ya no hay más nada para mi esposo. Esta situación, Él tiene el poder de hacer muerte, hacer vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ciegos recobraron y recibieron la vista. Les cambió la vida, el panorama. Estos días hay niebla, ¿no? Y andamos, yo hice un poco de noche ahí, no se ve nada, qué feo que no se ve nada, pero se veía algo. Y vivieron en un mundo, mis hermanos, donde no podemos ver nada. Sería muy difícil. Y a muchos el Señor le transformó esa parte de sus vidas. Le transformó el presente y el futuro. A uno le puso con barro, le puso los globos oculares, se dice. Le puso los globos oculares. Eso es lo que dicen los que estudian la palabra de Dios, porque dice que era un ciego de nacimiento. Y el Señor fue, hizo un barrito con la saliva. Algún religioso dirá, ay, qué chancho Jesús. Jesús hace como quiere. Escupió un barro, hizo una saliva, y le untó, le puso y le dio la vista. Si el Señor de la nada puede dar vista, ¿cómo no va a poder solucionar los problemas que tenemos? Muchas veces los problemas que tenemos es porque no estamos o no vivimos a los pies del Señor. Y así podemos ir enumerando un montón de milagros más que ha hecho el Señor. Amén. Él tiene todo el poder y toda la autoridad y toda la potestad para hacer todas las cosas en todos. Mis hermanos, ¿cómo no estar a los pies del Señor, de Jesús? Ayer nuestro hermano Pastor Washington nos hablaba de esa segunda oportunidad que Jesús le dio a Pedro. Hijitos, ¿tienen algo para comer? Dijo Jesús. Estaban mal, habían ido a pescar, no habían pescado nada. Para un pescador no pescar nada es fracaso. Y Pedro estaba más fracasado que fracasado, porque había llorado amargamente, se había despojado de su ropa, estaba espiritualmente muy caído, y el Señor viene y lo restaura, le da una segunda oportunidad para que se levante y continúe para hacer lo que tenía que hacer de parte del Señor. Quizás hoy sea una mañana donde el Señor nos da una segunda oportunidad para restaurar nuestra relación con Él. Yo quiero estar a los pies del Señor. Necesito del Señor. Necesito del Señor, mis hermanos. ¿Cómo no estar a los pies del Señor? Cuando Él nos transformó. Cuando Él nos cambió la vida. Piense un poquito cómo estaba usted. ¿Cómo no estar a los pies del Señor cuando Él nos perdonó? Cuando Él nos limpió con su sangre preciosa. ¿Cómo no vivir a los pies del Señor cuando Él todos los días nos mira, nos espera, tiene paciencia de nosotros, sigue obrando en nosotros? ¿Cómo no estar a los pies del Señor? Cuando estábamos condenados
a los infiernos y Él nos transforma por su gracia y por su misericordia de los infiernos al cielo. ¿Cómo no darle gracias al Señor? Cuando mi vida física se podía ir enfermando por los vicios, por los problemas, el Señor nos trajo libertad, nos liberó, nos sanó, nos hizo libre de los vicios, de los rencores, de las iras, de las contiendas. ¿Cómo no adorar al Señor? Mis hermanos, el enfoque de esta mañana que quiero transmitirle de parte del Señor es: busquemos a aquel que lo pueda hacer todo. Sí, pero me hace 20 años, no importa. Hoy es el día. Hoy es el momento. No busquemos tanto, Jesús, dame, haceme, resolveme, sino que estar a los pies del Maestro. Aquel que lo puede hacer todo en todo, como dije varias veces esta mañana. Que no perdamos ese enfoque, mis hermanos. Que no perdamos las prioridades de nuestras vidas. Que no nos postremos delante ni un celular, ni las cosas de este mundo, porque van y vienen y pasan. Sino que vivamos postrados delante de la presencia del Señor, que Él es todopoderoso. Amén. Que Él nos cambió el presente y nos cambió el futuro para una vida eterna y una vida gloriosa juntamente con Él. Amén. ¿Cuánto hace que no te postras a los pies del Señor? O quizás nunca lo hiciste. Una vez vino un muchacho que lo invitamos acá a la iglesia, una campaña. Pastor Edward predicó sobre aquel pasaje donde el rey Agripa le dice a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Hubo un llamado, le dije a este compañero: vamos. Estaba tenso, duro, el cuello duro así, vámonos. Orgullo, soberbia. Y a veces somos creyentes con orgullo, con soberbia. Yo no me voy a postrar que nadie me vea. Yo no me voy a postrar aunque esté solo. Hermanos, si no hay humillación en nuestros corazones, el Señor quiere seguir obrando nuestras vidas. Amén. Póngase de pie esta mañana. Si un hombre que fue transformado, que era samaritano, se postró a los pies del Señor, nosotros también tenemos que vivir postrados delante de la presencia del Señor. Amén. Y que no me importa que diga mi esposa, o el vecino, o el hermano. Yo tengo que vivir postrado delante de la presencia del Señor para darle gracias. Gracias, Señor. Ora ahí donde está. Comienza a darle gracias al Señor. Comienza a recordar las grandes maravillas que ha hecho el Señor en su vida, en su corazón. De dónde lo salvó, de dónde lo sacó, de dónde lo perdonó. Que hoy podamos tomar una actitud como iglesia,